Radio Cultural Informativa. La Nueva FM presenta. Hola, muy buenas tardes, señores y señoras. Bienvenidos a su programa Libros y Algo Más. Les saluda su amigo Alberto Cano. Hoy es miércoles 6 de junio del 2018 y pues vamos a empezar con una edición nueva que se llama Libros y Algo Más. Y hoy damos inicio a este programa que su fin primordial es en el ámbito de los libros, de la lectura, los autores, bibliotecas, archivos, en fin, todo lo que tenga que ver con la producción del libro. Y para dar inicio tenemos a nuestro invitado de hoy, el escritor, cronista y promotor cultural, Roberto Fuentes Cañizales. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? No, pues muy buenas tardes, de veras, es un gusto, un placer y un privilegio estar aquí en tu programa. Bien, Roberto, primero, antes que nada, sabemos que has escrito muchos libros, sobre todo que tienen que ver con las costumbres de nuestro estado y especialmente de Tuxtla Gutiérrez, y además que eres cronista. Nos gustaría que nuestro público pues conociera algo de ti, que nos pudieras dar una radiografía de ti, de cómo surge tu afición por escribir, por la lectura, cómo se origina todo este bagaje que tú tienes. A ver, cuéntanos un poco, Roberto. Bueno, mira, yo creo que la inquietud mía por la lectura viene saliendo en inicios de secundaria, cuando tenía por ahí como unos 12 años, 13 años. Ajá. Tuve la suerte que cayó en mis manos un libro muy interesante de un autor francés, Henri Charrier, El Papillón. Ah, sí, claro. Y con esa novela me atrapó y definitivamente ahí es que nace la inquietud por la lectura. Ah, bien. Durante pues muchísimos años estuve yo en esa situación de leer y harán unos 20 años más o menos, yo creo que un poco más, empiezan a hacer que en mí, por ahí tengo los borradores de un libro interesante para la época, pero ahorita pues no causaría ninguna impresión en el lector. Uh-huh. Hace 25 años no se hablaba de las cuestiones ecológicas, no se hablaba de la destrucción, no se hablaba de nada, y ahí tengo yo el borrador de un librito que se llama El, Tú, Yo. Él, de él, tú, de tú y yo, o sea, las tres personas, ¿verdad? Así es. Y ahí hago un recuento muy interesante, fíjate, sobre la situación de las pérdidas de las biomasas, las pérdidas de las cuestiones ecológicas, que en aquel entonces no había, es más, creo que no había ni animales en extinción todavía. Así es, todavía. Y sin embargo, pues ahorita si yo publico ese libro, pues yo creo que hasta quedaría muy atrasado, pues porque es un tema de todos conocido, que hablar ahorita de que calentamiento global es algo muy importante, pues ahorita no tiene ningún impacto. Y ahí, a raíz de ahí, empecé a leer todas las que eran las novelitas vaqueras. Ah, sí. La mayoría de mis compañeritos en aquel entonces no les gustaban leer si no tenían figuritas. Sí, eran de puras letritas, ¿no? Pura figurita. Entonces, si no tenía figuritas, la gente no leía. Y a mí me gustaban muchísimo, me atraía mucho. Es más, las tengo presentes, montones de autores, Silver Kane, Marcela Fuente Estefanía, Silver Kane, sí. De que clásicas. Te daban unas descripciones tan nutridas de aquel, como que vivías tú con los protagonistas esas grandes aventuras de las novelitas. Así es. Entonces era raro yo porque pues todo el mundo leía puros de los cómics, de los cuentos con figuras. Memín Pinguín, el Chanón, bueno, ya después fueron los de, ¿cómo se llama? El turbante, Calimán y Solín, y entonces no, pero yo con mis novelitas vaqueras. No, pues fíjate que yo sí inicié con los cómics. Ah, bueno, pero pues sí, es bueno iniciar, pero el chiste es leer. La cuestión es que en ti nazca el gusanito por el amor a la lectura. Porque ya después se vuelve un hábito tan hermoso que yo conozco muchos de mis amigos que dicen que no pueden leer porque agarran el libro y se quedan dormidos. Ese es un pésimo lector, porque el que es lector agarra un libro en la noche y no lee.
Digo, pero no duerme, porque ¿qué va a pasar? Te atrapa la lectura. Algunos toman a la lectura como un somnífero, ¿no? Exactamente. Dice, de que no tengo sueño, pues lee un libro, dice. De 4 páginas ya estás doblado. Así es. Sí. Y entonces llega un momento que te compenetras tanto en la situación de la lectura que es difícil dejar de leer y difícil de hacer cosas si no estás leyendo. Así es. Roberto, ¿cuáles son los libros que marcaron tu vida? Ya me dijiste que Papillón, ¿no? Pero aparte, ¿qué otros libros te han llamado la atención? Bueno, mira, yo diría que pues son un montón, ¿verdad? Por ejemplo, de la época esa del inicio de Juan Rulfo, marcó un muy buen elemento, porque en aquel entonces era obligatorio leerlo en la secundaria como parte de la literatura nacional. Obviamente los clásicos, Homero con la Ilíada, la Divina Comedia de Dante Alighieri, el Mio Cid, el Quijote de la Mancha. Fue un libro que disfruté hace 30, 40 años en secundaria, terminando secundaria, y harán unos 14 años que lo volví a releer. Esta segunda repasada en el refrito me supo a gloria, porque sí lo entendí. Sí, ¿no? En un principio no lo había entendido. Pero sí, son clásicos que se tienen que tener. Los clásicos son fundamentales, ¿no? Es que en la formación... Te dan un andamiaje ahí para tu desarrollo luego profesional, ¿no? Para todo, porque te ayudan muchísimo personal, ¿no? En la vida. También hay muchos autores latinoamericanos, Doña Bárbara, por ejemplo, muy interesante el libro de Doña Bárbara, de este colombiano Macongo, ¿cómo se llama? Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, con El general en su laberinto, un libro muy atractivo, los cuentos de él, Alan Poe, o sea, mira, yo creo que es difícil determinar qué libro marca en uno la situación, porque cada uno tiene una expectativa y te llena. Y si tú me preguntas cuál es el mejor libro que he leído hasta ahorita, pues se llama la Biblia. Así es. Es un libro precioso, la palabra del Señor, que influye en cada una de nuestras vidas de manera diferente, especialmente para ti. Y hay todos los géneros, ¿no? Hay desde lo que es acción, aventura. Sí, mira, yo también leí mucho tiempo así, Asimov. Hasta erotismo, ¿no? En el cantar de los... yo lo que me cayera me lo devoraba. Es más, de hecho, yo creo que soy una de las personas que te leen, yo creo que unos 50, 60 libros al año, yo creo que más, porque aparte de que ahorita tengo la cuestión de que soy editor, por ahí tenemos una editorial, tengo que chutarme los libros que vamos a publicar, y entonces es una cosa fabulosa, me pusieron donde quiero. Sí, ¿verdad? Sí. Tu mero mole. En el mero mole, cómo no. Bueno, pues estábamos hablando del carretón de San Pascualito. De San Pascualito, ¿no? Sí. Mira, hay la creencia de que pasa recogiendo las almas de los que se están muriendo, los moribundos. Y mucha gente dice, ¿por qué? Porque cuando el carretón pasa con su rebazón, las traqueteaderas de las tablas, chirrían las ruedas, pues los perros se vuelven locos y es un alboroto tremendo que sucede en el vecindario. Y normalmente al otro día amanece la noticia que murió fulanito a las 2 de la mañana, justo despuesito que pasó el carretón. Fíjate, Roberto, que en una ocasión, así también, por ahí de las 2 de la madrugada, nos contó una tía, ¿no? Fíjate que como a las 2 de la madrugada, a esa hora, escucho que pasa algo así como una carreta y ese ruido, y pero me da miedo salir, y así casi todos los días. Yo le decía, mira tía, no te preocupes, yo voy a estar contigo, y vamos a ver qué pasa. Y pues se acercaba a la 1 de la madrugada, y ahí estaba con ella. Mira, ahí viene. Se oía, pues, ¿qué pasa? Entonces sabríamos que era el hotdoquero que acababa de terminarse, y iba con su carrito, y no tía, es un hotdoquero que ya se va. Pero esa creencia, fíjate que está muy extendida en todo el estado, que se recoge las almas, San Pascual. Sí, hay gente que ha visto la carreta y dice que va encapuchado
El asunto está que no volteen a verte porque también te lleva a ti, pues esa es la creencia. Entonces ese librito pues ha tenido mucho éxito por eso. En vísperas de día de santos, de los santos difuntos, es un auge que agarra en las escuelas, en las universidades, en todos lados. Bueno, y se hacen concursos a raíz de los personajes muy completo, ¿no? Sí, de casi todos los monstruos o de pues, los espantos, ¿no? ¿Y sabes cuál es lo más interesante? Por eso es el título, Cuentos Chiapanecos de Terror Urbano. ¿Por qué? Porque es fácil de comprobar. Si yo te digo, en la montaña, en una cueva que hay allá, se mete uno y saca, anda a la montaña en esa cueva que nunca vas a encontrar. Sí, ¿no? En cambio aquí, la Pochota, la muertita del anillo, la subida a San Fernando. La mujer de blanco, ¿no? La mujer de blanco en la subida a San Fernando. Te ubico en el lugar geográfico y tú puedes ir a comprobarlo. Sí, ¿no? Y hasta en el Google Maps, ahí luego se ubica. Seguro, seguro. Google Maps. Sí. Mira, Roberto, yo he checado en internet este libro, el de Cuentos Chiapanecos de Terror Urbano, y nos hemos encontrado que está catalogado y clasificado en bibliotecas de Europa. Estaba viendo precisamente el día de hoy que estaba en una biblioteca de España. Un libro, y ahí lo tienen y lo consultan. Mira, el asunto está que ha tenido muy buena aceptación porque presento el personaje, presento cómo actúa y hasta doy los remedios, las contras. Casi todos nuestros espantos, ahora sí, los espantas con el cinto, pero con el cinto orinado. O sea, que das el antídoto, el machete, ¿no? Sí, pero orinado. Entonces, algo así como, por ejemplo, el hombre lobo pues muere con balas de plata, ¿no? Bueno, aquí el vampiro con la estaca, pero tú también das el antídoto. Pues, viene la cocha, que te está atacando la cocha, porque en las cochas hay 4 cochas. 4 cochas muy peligrosas. Pero con el cinto orinado, con esa la puedes agarrar y le vas a dar hasta en la torre. El asunto es que corriendo echarle el orinado al cinto. Bueno, tiene ese es el peligro. Tiene su modo. Porque aquí tenemos la cocha enfrenada, la cocha desenfrenada, la cocha con lumbre. Y la más peligrosa de todas, la cocha que se va para el monte, esa es la más dura. No, la más traicionera. Esa sí, con ese hay que tener mucho cuidado. Sí, aguas, ¿no? Bien, bueno, en cuanto, también eres escritor, pero también eres editor de libros. A ver, sí, como no, ya tenemos unos 3 años, 4 años que ya estamos trabajando con una editorial local, donde pues hemos tenido muy buena aceptación. No competimos con el precio, siempre le digo yo a mis clientes, competimos con calidad. Revisamos el libro extremadamente profundo, que sea de calidad, lo marketeamos bien, revisión de estilo, corrección de estilo, un libro bueno, no un libro barato, porque desgraciadamente hay también impresores que tú le llevas el archivo y hazme mi libro y ya te lo hace como tú se lo llevaste, ¿verdad? Sí, o sea, hay ahorita otras personas que están trabajando la cuestión editorial, pero es que le llevas el libro, ellos los arreglan y te lo publican. Por eso tenemos muchos libros en el estado con un montón de faltas de ortografía, faltas de conservar la que son los tiempos verbales, en presente, pasado, futuro. Y hay muchas situaciones, ¿verdad? Que poco a poco vamos estando nosotros con mucho trabajo buscando la manera de darle calidad a la cuestión de la escritura. Bien, Roberto, en cuanto a, bueno, háblame entonces de otras obras. Esto digamos que es tu obra cumbre, Cuentos Chiapanecos de Terror Urbano, pero también tienes otros libros, no sé, como el Léxico Tuzleco, hay uno que los cuentos de la historia de la revolución. De la revolución en Chiapas. Sí, a ver, háblanos algo de la revolución, de los cuentos de la revolución. Los cuentos se llaman Cronicuentos de la Revolución en Chiapas. Ese es un libro del cual me siento muy orgulloso. Me lo publica Coneculta y Conaculta en una amarre que hicieron ellos para hacer publicaciones de ese tinto histórico, y tengo la dicha de que se gana un premio nacional
como la mejor obra literaria de crónica. Y me dan mi premio y me dan todo mi reconocimiento. Algo fabuloso. Cuenta la historia desde el punto de vista de la crónica, pero cuenteada. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos presentando una realidad rellena de la fantasía del autor. Por ejemplo, venían de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez porque venían a tomar la capital los mapaches, y aquí lo estaban esperando los carrancistas. Bueno, ¿qué pasó en el camino? La historia no lo cuenta, los partes militares no lo dicen. El cuento sí. Oí, vos te vas por la Lomita y vos bajás por el Niño de Atocha, mientras que yo le llego por el 5 de mayo. Sí. Y entonces vamos a llegar al centro al mismo tiempo con los 3 frentes. O sea, esa parte de la historia, ese es invento. Porque bien. No hay un registro. Sí, claro. Pero de que llegaron 550 soldados, que murieron tal, fulano de tal, el teniente tal, el capitán fulano, que tomaron prisioneros, que hubieron 50 heridos, que hubieron 200 muertos, eso es real. Así es. Porque eso ya forma parte de los partes militares de la situación. Y fíjate, Roberto, que en Chiapas no hubo una revolución mexicana como tal, como la que hubo en el país, ¿no? Bueno, aquí hubo una contrarrevolución, bueno, mira, ¿no? Hubo una revolución, lo que pasa es que se le dio otro giro a la revolución que se implantó en el país, no fructificó aquí, por la manera en cómo quisieron implantarlo. Llegaron a imponer autoridades, a imponer sus cosas, y entonces los mismos locales fueron los que se opusieron a que sucediera eso. O sea, una contrarrevolución. Una contrarrevolución. Y efectivamente, al final de la contienda, fue quien ganó en Chiapas por el Pacto de Obregón. Se unieron en el Pacto de Obregón en contra de Carranza, y entonces sale Carranza del país, lo matan, ¿no? Pero ya iba huyendo del país cuando lo matan. En Puebla, del estado de Puebla. Entonces gana Obregón y se hace la paz nacional. Entonces aquí queda de gobernador Tiburcio Fernández Ruiz, que era el mapache, el general de división. Entonces aquí ganó la contra. Ganaron los mapaches. Obviamente, ¿no? Esto lo dices en otra parte del país, hasta brincan. ¿Cómo? Que ya sí, en serio. Pero es muy interesante la historia de la contra y la revolución. Y ahí pues en este libro lo narra, ¿no? En ese libro voy narrando en forma de cuentos las diferentes etapas de la revolución, sus héroes, sus batallas, las situaciones que pasaron, sobre todo que hubieron muchas cuestiones de violaciones y esa cuestión, y las mujeres tenían que buscarle la manera de que no fuesen tan lastimadas. Ese libro que hablas tú del léxico tuxtleco es un diccionario de palabras tuxtlecas, el significado que tienen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, no exclusivas de Tuxtla, que se utilizan en Tuxtla, pero con el significado local. Así es. Entonces, tenemos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en Tuxtla se maneja una gramática diferente. Acuérdate que tenemos un español ubicado en el siglo XVI que quedamos aislados nosotros, por eso que decimos de vos, vení, apurate, trae, esos distintivos que nos hacen tan peculiares a nosotros. Así se hablaba en el siglo XVI. Sí. Apurate, traelo. Vos. Entonces, vos, el voceo es algo propio de esta parte del Pacífico, de todo el continente del centro a Sudamérica. Y en ese diccionario pues tenemos palabras que únicamente acá se conocen, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, se le da significado aquí. Así, ¿no? Sí. Mactumaxá. Ese es el Cerro de Tuxtla, ¿no? Sí, solo sí, acá sí, lo conocemos. Lo conocemos, pero hay muchas palabras que tienen, vamos a decir, armonía. Cuando hablas tú de armonía, pues no se refiere al compás de la música, habla de armonía como un nerviosismo muy fuerte, una preocupación. Tengo armonía, mi niña salió desde las 12 de la secundaria y son las 11 de la noche y no llega. Preocupación, ¿no? Tengo armonía. Armonía, sí. Entonces, nada que ver con la palabra, ¿verdad? O el entorno natural, que hay armonía entre los árboles y no. Por ejemplo, chinto. Corriente, chito, vulgar, y tonto. Chito es el otro. Chito es con más cariñito, pues. Sí, ¿no? En vez de que estemos los chamacos diciendo güey o hija,
pues ¿por qué no se dice chitos, verdad? Oye, chito. Chito, ¿no? Sí, como decíamos antes, oye, chito. No seas chinto, o sea, para que no te pongas O se dice mucho acá chulada, ¿no? Admiración, sí. Chulear. Sí. Chumpipi. El chumpipe es el pavo, pues. El pavo. Sí. Sí, muy interesante. Bueno, sale de que tengo unas obras muy arraigadas aquí, que un libro también de mucho éxito editorial que se llama De Gorres Mejor. Ese ya deben ir como unas 15, 20 mil libros porque lo compran las empresas. Sin embargo, tienen un glosario. Ajá. Entonces, el glosario de Gorres Mejor, el glosario del Jaragán Tuxtleco, que su nombre oficial es el Coyolón. O sea, ese es el verdadero nombre del Aragán, del flojo, es el Coyolón en Tuxtla. Y del otro se llama el Chismoso. Ajá. De los tres junté yo como 600 o 800 palabras. Y entonces me puse a la cuestión de unirlos y aquí ya junté yo como 1400 palabras, 2000, casi 3000 palabras, mirad, 2673 palabras. ¿Sí? Pero eso no tiene nada que ver con el diccionario de la Real. No, porque lengua, por ejemplo aquí para nosotros, mirad, por lo menos, si tú hablas de zorro, aquí en Tuxtla, esto es un zorro, ¿qué es? Un astuto. Y si hablas de zorra, es una mala mujer, una mujer callejera, ¿sí? Pero es aquí. Así es. ¿Sí? Si hablas, tú vas a un diccionario y buscas zorro, te va a decir cuadrúpedo, animal, tiene su significado. Nada que ver. Nada que ver con el significado que tenemos acá en Tuxtla. Así es. El léxico tuxtleco, diccionario del vocabulario, listado, catálogo, repertorio y definiciones. Exactamente. ¿Qué otro libro interesante? Bueno, aparte de todos, bueno, no es que, mira, tengo algunas novelas administrativas, novelas cristianas, tengo libros, textos para administración pública, para administración privada, tengo propuestas de presentación de métodos de motivacionales, novelas de la que tú quieras, hasta de ciencia ficción tengo. ¿Sí? O sea, pues son 47 libros que tú me dices, ¿cuál será? No, pues es que tendrías pues es una que revisar. Larga lista, ¿no? De lista, tus obras. Sí. Pues bien. Seguimos aquí con libros y algo más. Y aquí con el maestro Roberto Fuentes Cañizales, que aparte de ser escritor, editor y cronista, tiene otra faceta en su vida que ha representado a Villa, ¿no? Al Cabo Chiapas y al Cabo Mapache. A ver que nos explique qué es esto, Roberto. Bueno, mira, esa es otra parte de la situación artística, de la vena artística que hay en uno. Estos personajes son para monólogos. Ajá. Entonces, cuentan la historia desde el punto de vista del humor blanco y musicalizadas. Entonces, todos los corridos y todas estas cuestiones son con marimba. Ah, mira, ¿sí? Qué interesante. Entonces, si hablamos por lo menos del Cabo Chiapas así sin I, tal como lo dicen nuestros gobernantes del centro, o las personas que están en el centro, los chapanólogos, que vamos a Chiapas porque Chiapas necesita, no sí, les cuesta mucho pronunciar la I, ¿no? No sé por qué. Pero no dicen Chihuahua, no dicen Chihuahua, dicen Chihuahua. Bueno, entonces el Cabo Chiapas lo nombra el general Emiliano Zapata, es el que le da el nombramiento de cabo, ¿sí? Y se viene a Chiapas con Rafael Calimayor, el general Rafael Calimayor. Pero tú lo representas como yo lo tal, represento, ¿no? el monólogo completito. Entonces es un personaje que está orgullosísimo de ser cabo, porque este era soldado raso, y por destacamento en las zonas militares le dan el nombramiento. El Cabo Mapache viene con el general, era coronel en aquel entonces, Tiburcio Fernández Ruiz. Entonces va más con la cuestión de los mapaches. Y los Bigotes de Villa, que es el otro, es el personaje de Villa ahorita que estuviera vivo. Ah, bien. Entonces él ve la perspectiva de qué tanto se ha ganado
con la lucha revolucionaria, qué tantos logros ha tenido el país, y hace su crítica, y hace su manifiesto. ¿Y dónde te podemos ver? Bueno, mira, fíjate que me contratan y seguido para abrir ferias de pueblos, y con muchas cuestiones para presentación de libros. Hace poquito tuvimos una presentación de libro acá en el Museo del Café, y me contrataron el personaje del Cabo Chiapas, porque era sobre las mujeres mexicanas revolucionarias. Entonces estuvo muy ad hoc el personaje para hacer la presentación del libro a través del personaje del Cabo Chiapas. Y así sucesivamente, pero fíjate que sí han tenido bastante aceptación. ¿Y tus libros dónde los podemos Mira, en las librerías más importantes sobre todo de aquí de Tuxtla, pero donde hay una colección bastante nutrida es en el SOMAP. En la librería del zoológico tengo bastantes libros de la producción. Son como unos 12 o 14 títulos que tengo en el SOMAP, o 20, no sé cuántos serán. Pero y aquí nos trajo el libro Léxico Tuxtleco para que lo regalemos para el público, que nos dé el nombre del libro de espantos que estábamos comentando con Roberto, que nos diga el título completo, y le damos este libro que dice Léxico Tuxtleco. El que nos diga el título del libro de espantos puede hablar aquí a la estación y da su nombre. Que no vayan a decir el Harry Potter chiapaneco, porque así no se llama. No, es Roberto Fuentes Cañizales. Bien, y ya para concluir, Roberto, quisiera que nos dieras tu opinión acerca de la lectura en México y en especial en Chiapas. Yo creo que esto cada vez es más vergonzoso. Mira, hace poco escuché por ahí las noticias oficiales, de las cifras oficiales, están muy lejos de la realidad. Por ahí salieron unas cifras que hablan de 4 libros promedio al año de lectura en el mexicano. No están muy acerca de la realidad. Por ahí hay otras cifras más creíbles que nos hablan de que en México se lee 1.2 libros al año. Tristemente en Chiapas es muchísimo menor. Aquí no llegamos a leer ni un libro al año en promedio. Y eso es facilísimo de comprobarlo. Súbete en una combi, pregúntale a la gente cuántos libros han leído en el último, y vas a ver que difícilmente alguien te dice un libro. Y muchos dicen un libro, ¿y cómo se llama? No me acuerdo. ¿Y cuál es el autor? Tampoco me acuerdo. Entonces es mentira que lo leíste. ¿Sí? Entonces, yo creo que mucho tiene que ver que ahorita hay más alternativas de entretenimiento. Ahorita, pues, el muchacho, la persona abre el internet y se entera de tantas cosas que... O los juegos, ¿no? Se la pasan jugando en la maquinita. Se la pasan jugando en una maquinita y de horas en la maquinita. ¿Y qué les deja? Pues a lo mejor habilidades con los dedos, pero ¿qué más les deja? La cultura general cada vez es más pobre, la gente cada vez conoce menos de la cultura universal. Difícilmente un muchacho sabe quién es Dante Alighieri, o quién es Homero, o quién es... ¿Por qué? Porque ya no nos interesa. O sea, esa es la tristeza más grande. Y si vas a las escuelas, las lecturas son mínimas o nulas. Y sobre todo, te voy a decir por qué. Porque podríamos decir, bueno, que el maestro les indique la lectura o les exija, que ese sería lo conducente, un libro al mes. Exacto, es lo que yo te quería preguntar. ¿Qué propones, Roberto, con tu experiencia de escritor, de haber hecho tantos libros? ¿Qué propones para que la lectura de alguna manera sea fomentada aquí en nuestro estado? Tiene que ser por imposición, así debe iniciar. Van a leer un libro al mes, y al mes tú das tu lectura como una calificación. En 2 o 3 materias, pues ya lo hiciste. Vas a leer 2 libros por lo menos al mes, 20 libros al año. En 10 años seríamos fabulosos. El asunto está que si yo mando a leer un libro, ¿qué tengo que hacer? Leerlo yo también. Primero, ¿no? Entonces yo como maestro no quiero. Entonces no quiero mandar a leer un libro porque tengo que leerlo yo. Porque ¿cómo te tomo una lección de un libro que no he leído yo?
Entonces ese es el asunto. Y ahorita está peor la cosa, porque ni siquiera las tareas, antes teníamos que leerlas y hacerlas a mano o a máquina de escribir. Ahorita es, ¿cómo se llama? Corto, pego y ¿cómo se llama? Copiar y pegar. Copiar y pegar. Y a veces pego lo que no debo. O no quieren comprar un libro, ¿no? También. Bueno, es que este siempre ha sido una cuestión de cultural. ¿Cómo compras algo que no tienes la costumbre de usar? No lo compras. Entonces eso es por desgracia. Van de la mano. Si yo voy generando el hábito de leer mis cómics, como le hacíamos nosotros, que salían cada 15 días y estábamos desesperados que llegara al puesto de revista para ir corriendo a comprarlo. Entonces imagínate que eso se vuelva a implantar y que la gente quiera leer los libros. Así es el problema está latente, ¿no? Claro, y está grave. El asunto es que cada vez hay menos intenciones de las autoridades educativas. Exacto, es lo que te quería preguntar también, ¿cómo es el apoyo que se le da es cero, de las autoridades hacia mire, la promoción de la lectura? Tengo 15 años en esta cuestión y que me digan en alguna ocasión esto, no, porque no hay ningún interés, porque no es negocio, no deja. ¿Sí? Entonces eso es una cuestión de que va de la mano. Si vemos los avances de los países desarrollados, chécale cuánto leen. 15, 20, 28, 30. Bueno, ve a Europa, una vida de otro mundo. ¿Por qué? Porque pues, leen. Entonces una persona culta, te aseguro que es más difícil que caigas en los vicios, que caigas en muchas cosas, porque tienes cultura general. Nadar contracorriente. Uno tiene que hacer todo, el gasto, hacer el esfuerzo y hacer todo. Sí. Hasta para colocarlos en el mercado. ¿Verdad? Sí, sin embargo, tenemos un problema muy grande los autores, que nuestros propios amigos los quieren de gañote, como dicen el dicho, de gorra. Entonces que te hace lo contrario, yo te voy a apoyar. ¿Cuánto vale? 100, te voy a dar 150. No. ¿Cómo me vas a vender el libro? Es lo primero que te dicen. Sí, no, todo lo quieren. Si somos amigos. De gorra, ¿no? Como dice tu libro, ¿no? De gorra. De gorra es mejor. De gorra es mejor. Sí, señor. Pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado y los esperamos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Su amigo Alberto Cano pues les da las gracias por este espacio y nos vemos la próxima semana. Gracias. La Nueva FM presentó. Son las 6:02. Estás escuchando La Nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Surponiente número 485, Edificio Rocaf, primer piso, Fraccionamiento Santa Elena, Código Postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM.